Shalom, amados, que nuestro Padre Celestial los bendiga y los guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel que se encuentran entre las naciones. Les pedimos que nos ayuden compartiendo este mensaje, que se suscriban a nuestro canal y le den me gusta. Vamos a ver un resumen de la sección de la Parashá de la Torá que corresponde para esta semana. El nombre de la Parashá es Tesab, que la encontramos en el libro de Vayikra, libro levítico, en el capítulo número 6, verso 8 en adelante. La palabra Tesab significa manda o ordena. Dice en Levítico número 6, capítulo 8, habló a Adonai a Moshe diciendo: Tesab, manda a Aarón y a sus hijos y diles: esta es la Torá del holocausto. El holocausto estará sobre el fuego, encendido sobre el altar toda la noche hasta la mañana, y el fuego del altar arderá en él. Y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Después se quitará sus vestiduras y pondrá sus ropas y sacará las cenizas sobre el campamento a un lugar limpio. El fuego, dice, encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. Nosotros vemos que siempre esta sección de la Torá, esta Parashat Tesab, es un preámbulo a una de las fiestas más importantes del calendario festivo de nuestro Padre Celestial, que es la fiesta de Pesach, o conocida también panes sin levadura, que la celebramos después de que estudiamos esta sección de la Torá, esta Parashá. Como vimos en la sección anterior, en el libro de Vayikra, capítulo 1, los mandamientos que nuestro Padre Celestial le entrega al pueblo de cómo ellos tenían que hacer para poderse acercar a nuestro Padre Celestial. Le da los mecanismos a través de los holocaustos o los sacrificios de animales que ellos tenían que hacer para poderse acercar a nuestro Padre Celestial. Y en esta parashá, Tesab, es una orden, una ordenanza, dice: mandarás. En cambio, nuestro Padre Celestial entrega mandamientos para los Cohen, para que cuando ellos hayan transgredido algunas de las ordenanzas de la Torá, también nuestro Padre Celestial aquí les establece un mecanismo de cómo ellos tenían que hacer para poderse acercar hacia nuestro Padre Celestial. Y aquí vemos, en la parashá anterior también vimos esta ofrenda o este holocausto Olaf, y aquí también vemos este mismo tipo de ofrenda para los Cohen, el holocausto. Dice: estará sobre el fuego, el capítulo 6, 9, encendido en el altar, y vemos que este tipo de sacrificios era consumido totalmente por el fuego. Y aquí en esta sección de esta parashá nosotros vemos que nuestro Padre Celestial le da las ordenanzas a los Cohen, que era lo que tenían que hacer. Y uno de esos mandamientos que tenían que cumplir los Cohen no solamente era de oficiar por el pueblo y oficiar también por ellos mismos cuando hayan transgredido alguno de las ordenanzas de nuestro Padre Celestial, sino que también vemos que les dice, tienen una labor ellos. En el verso 2 está: el fuego encendido sobre el altar no se apagará, sino que el sacerdote pondrá en él la leña cada mañana y acomodará el holocausto sobre el altar y quemará sobre las grosuras del sacrificio. Es decir, amados, que una de las labores del Cohen era de mantener el fuego encendido, era de mantener la llama encendida. Ellos no podían dejar extinguir la llama. ¿Y cómo tenían que hacerlo? Todas las mañanas tenían que atizar, poner fuego, sacar las cenizas, limpiar, y nuevamente con la misma llama que ya estaba previamente encendida, volver a encender el fuego y no dejar
apagar esa llama. Y en este tiempo nosotros, ¿cómo podríamos cumplir este tipo de mandamientos, de mantener la llama encendida en nuestra vida, de mantener el fuego encendido? Y vamos a ver aquí un mecanismo que nos da nuestro Padre Celestial a través de su palabra. Y vamos a ver en el libro de Proverbios, el libro de Proverbios, y vamos a ver el significado que tiene para nosotros la palabra de nuestro Padre Celestial. Proverbios, en el capítulo 3, el verso 18 dice, hablando de la Torá, hablando de la palabra de nuestro Padre Celestial, dice, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Bienaventurados son los que la retienen. Dice que la Torá es árbol de vida, que la palabra es árbol de vida. Y para que haya fuego tienen que haber varios elementos. Tenemos que tener, por ejemplo, la leña, que vendría a ser el combustible. Y en este caso la leña, como acabamos de ver en Proverbios, la Torá es el árbol de vida. ¿Sí? La leña vendría a ser la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial que nosotros tendríamos que tener. Para que haya fuego tenía que haber otro elemento, también es el oxígeno. Y representa el Ruach HaKodesh, que tiene que estar dentro de nosotros, ¿sí? Para que pueda haber fuego y mantener la llama. Y la llama encendida, que viene a ser Yeshua. ¿Sí? Esos tres elementos tenemos que tener nosotros en nuestra vida para que la llama interior nuestra no se apague y esté encendida. Es decir, tener la Torá, la palabra de nuestro Padre Celestial, la que fue entregada en el monte Sinaí, no otra palabra, la que fue entregada en el monte Sinaí. Porque afuera, en los otros campamentos, nosotros vemos que existen muchas palabras. O hacen decir a la Torá cosas que no se dice. Pero aquí me está hablando de la Torá. Es uno de los elementos que nosotros tenemos que tener en nuestras vidas para que la llama esté encendida. El otro elemento, que es el oxígeno, tiene que ser nuestras vidas lleno del Ruach HaKodesh. Tenemos que estar llenos del Ruach HaKodesh para que nuestra llama no se apague. Y la otra, tener a Yeshua, que es nuestro Mashiach. ¿Sí? Esos tres elementos tenemos que tener en nuestras vidas, amados, para que el fuego no se nos apague. Vemos aquí también el mandamiento de los Cohen, en el capítulo 6 estamos, verso 10, dice, de las vestiduras o la vestimenta que tenían que tener los Cohen. En el verso 10 dice, y el sacerdote se pondrá su vestidura de lino y vestirá calzoncillos de lino sobre su cuerpo, y cuando el fuego hubiere consumido el holocausto, apartará de él las cenizas de sobre el altar y las pondrá junto al altar. Es decir, que las vestiduras del Cohen tenían que ser de lino blanco resplandeciente, no tenían que ser de otro material. Y en la actualidad, ¿cuáles serían para nosotros nuestras vestiduras? Las vestiduras vendrían a ser para nosotros en este tiempo las acciones justas de los cados. Nuestras acciones son nuestro revestimiento, nuestra vestidura. Y nosotros eso lo vemos en el libro de Revelaciones, en el capítulo número 19. En el capítulo 19, verso 7 y 8 dice, Revelaciones, Apocalipsis, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado, dice, las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado por la esposa, la Quejilá, la congregación. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de los santos. Es decir, que nuestras vestiduras, amados, tienen que estar resplandecientes. ¿Y cuáles son nuestras vestiduras? Nuestras acciones justas delante de nuestro Creador. ¿Y cómo nosotros podemos lavar nuestras vestiduras? Cuando hemos hecho retorno al Creador de Israel, cuando hemos hecho retorno a la palabra del Dios de Israel, porque es a Él a quien nosotros servimos y adoramos. Cuando nosotros servimos a nuestros prójimos con acciones de bien,
cuando nosotros estamos a la puerta para servir al necesitado, a la viuda, al huérfano, al menesteroso, y no transgrediendo los mandamientos que nuestro Padre Celestial nos estableció en el monte Sinaí. ¿Y cuáles son esos mandamientos? Y muchos dicen, no, yo no quiero obedecer al Dios de Israel porque son 613 mandamientos. Amados, muchos de esos 613 mandamientos en la actualidad ya no aplican, porque dentro de esos 613 mandamientos, como sabemos, y sé que ustedes también conocen, había muchos mandamientos para cuando había templo, ahora no hay templo. Había mandamientos para los cohen, ahora no hay cohen. Mandamientos para los levitas, mandamientos para los reyes, un sinnúmero de mandamientos que sumados todos son los 613. Pero yo me estoy refiriendo a los 10 mandamientos básicos, amados, que nuestro Padre Celestial entregó en el monte Sinaí. Y dice la Torá que fue escrito esas 10 proclamas, esas 10 palabras con el mismo dedo de Elohim. Esos 10 mandamientos descendieron de los Shamayim y nos aplican a todos, amados. No porque yo soy de esta denominación, no porque yo soy de este campamento, no porque yo soy de esta congregación, no porque yo soy de esta religión. Eso no tiene nada que ver, amados. Nuestro Padre Celestial entregó 10 mandamientos para toda la humanidad, para todo este mundo, y nosotros tenemos que hacer es respetar esos 10 mandamientos para vivir en shalom, para vivir en paz, para pertenecer y ser parte del reino de nuestro Padre Celestial. Si yo respeto esos 10 mandamientos básicos, nada ni nadie me va a poder hacer frente. Voy a estar tranquilo delante de nuestro Abacados, viviendo en shalom, viviendo en paz, sin ningún temor, sin ningún miedo, en lo absoluto de nada, porque sabemos que si estamos en la obediencia de nuestro Padre Celestial, estamos bajo la cobertura de Él. La protección divina va a estar sobre nosotros. Malajín, ángeles de Él van a estar a nuestro alrededor para estarnos resguardando en todo momento y que nada malo nos suceda y no tener temor de ninguna índole. Pero si no respetamos esos 10 mandamientos, ya no estamos perteneciendo o estando bajo la cobertura de nuestro Padre Celestial, sino que vamos a estar bajo otra cobertura, bajo otra denominación o otro va a ser el que va a estar liderando nuestra vida si nosotros no obedecemos los mandamientos del Dios de Israel. Vemos aquí más adelante un mandamiento para los cohen que les dice que ellos que tenían que hacer con cierto tipo de ofrendas que el pueblo les llevaba. Y vemos, dice, y del sobrante, en el capítulo 6, verso 16 estamos, y el sobrante de ella lo comerán Aarón y sus hijos sin levadura, comerán en el lugar santo, en el atrio del tabernáculo de reunión lo comerán. No se cocerá, dice, con levadura, la he dado a ellos por porción de mis ofrendas encendidas, es cosa santísima, como el sacrificio por el pecado y como el sacrificio por la culpa. Todos los varones de los hijos de Aarón la comerán ella, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Es decir, cuando el pueblo llevaba como holocausto o sacrificio, ¿verdad? Ofrenda farinácea de cereales, de cebada o de trigo, una parte era comida por los cohen, pero era cocida sin levadura, lo que nosotros conocemos matzá. Y esta parashá, Tesab, se conecta con la fiesta de panes sin levadura, porque hay un mandamiento en Levítico 23 que nuestro Padre Celestial le da a su pueblo, después que lo saca de la esclavitud de Egipto, le da el mandamiento de que por 7 días tenían que comer panes sin levadura, igual que los cohen. Le está dando aquí el mandamiento que cómo tenían que comer esta matzá sin levadura dentro del Mizcán. Estamos hablando que aquí estaban en el desierto, en el tabernáculo desierto o Mizcán. Tenían que comerla sin levadura. Y nuestro Padre Celestial este mandamiento le da a los cohen aquí.
Pero en Levítico 23 nosotros vemos que el mandamiento le da a todo el pueblo. ¿Y cómo puede ser que un mandamiento que sirve aquí para los Cohen, estamos en esta Parashat Tesab, y vemos el mandamiento que ellos tenían que comer la matzá, pan sin levadura, y también acá en Levítico 23 nosotros vemos también el mandamiento que nuestro Padre Celestial no solamente les da para los Cohen, sino para todo el pueblo en general, que por 7 días tenían que comer pan sin levadura. Porque cuando nuestro Padre Celestial entrega las 10 proclamas, en Shemot, Éxodo 19, nuestro Padre Celestial le dice a su pueblo: ustedes me serán un reino de sacerdotes y gente cados. Estas son las cosas que le dirás, le dice a Moshe a los hijos de Israel. Vamos a ver un momento este pasaje en Éxodo 19. Éxodo 19. Del verso 5 y 6 dice: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las cosas que dirás a los hijos de Israel. Es decir, que en el plan originario de nuestro Padre Celestial es tener un reino de Cohen, un reino de sacerdotes y gente cados. Y en el libro de Revelaciones, en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones, Apocalipsis, en el capítulo 1, en el verso 6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Elohim su Padre, a él sea toda la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, amados, que quienes han aceptado a Yeshua y quienes han aceptado al Elohim de Israel y obedecen los mandamientos de nuestro Padre Celestial, para nuestro Padre Celestial son reyes y sacerdotes delante de él. Y como tal, nuestro Padre Celestial, vemos que en Levítico 23 les da el mandamiento de que debían comer por 7 días después que salieron de la esclavitud de Egipto, pan sin levadura. Dice, estamos en Levítico 23, verso 5, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Adonai. A los 15 días de este mes es la fiesta solemne de panes sin levadura, Maxá, para Adonai. 7 días comerás panes sin levadura. El primer día tendréis una santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y ofreceréis para Adonai 7 días ofrenda encendida. El 7º día, dice, será santa convocación, ningún trabajo de siervo haréis. Y habló Adonai a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y sieguéis, la miéis, tendréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega, y el sacerdote mecerá la gavilla. Entonces vemos aquí en Levítico 23, desde el verso 5, 6 en adelante, que acabamos de leer, el mandamiento que da nuestro Padre Celestial, que celebremos las fiestas. Pero estas fiestas, amados, muchos dicen: yo no celebro las fiestas bíblicas que están aquí en la Torah, porque esa es para Israel, esas fiestas son de Israel, o esas fiestas son de los judíos, o esas fiestas se celebran en Israel y estamos en la diáspora, entonces nosotros no las celebramos. Pero vemos aquí cómo empieza el pasaje, y dice en Levítico 23, habló Adonai a Moisés diciendo, verso 1, habla a los hijos de Israel y dile: las fiestas solemnes de Adonai, las cuales proclamaréis, santas convocaciones serán estas. O sea, Levítico 23, 2, dice que estas fiestas son de nuestro Padre Celestial. Y en el verso 5 dice: en el mes primero, los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pesach es de Adonai. Es decir, que este Pesach, o este recordatorio de Pesach que nosotros celebramos, amados, no es de Israel, o no es de los judíos, o no es como algo que nosotros digamos que solo es
para Judá. Estas fiestas que nosotros estamos por entrar, estamos casualmente ya por entrar a estas fiestas en pocas horas. Dice aquí la Torá que son fiestas de nuestro Padre Celestial, amado. Y como tal, nosotros celebramos esta fiesta como un recordatorio de lo que nuestro Padre Celestial hizo cuando sacó a la nación de Israel de la esclavitud de Egipto. Porque estuvieron muchos años como esclavos y en el último día, antes de ser ellos liberados, nuestro Padre Celestial le da la orden al pueblo que en el día 10 del mes de Abib, que se lo tradujo como Nisan, ellos tenían que recoger un cordero, tenerlo atado en su patio de sus casas, y el día 14 hacerle shejitá, sacrificar, y con la sangre de ese cordero marcar los dentiles de su puerta, ¿verdad? Y comerlo asado, porque en la noche iba a pasar el heridor hiriendo a todos los primogénitos, y nuestro Padre Celestial en las casas donde estaba la marca entraba él, y donde en las casas que no había la marca entraba en cambio el ángel de la muerte a matar a los primogénitos porque desobedecieron, y mucha parte del pueblo desobedeció también. Entonces eso nosotros lo que recordamos, la libertad. Y nosotros en este tiempo, ¿qué recordamos, amados? Porque la libertad de donde nuestro Padre Celestial nos sacó a través de su rajén, de misericordia, a través de Yeshua. A través de Yeshua, nuestro Padre Celestial nos dio esa libertad, y también Yeshua y los discípulos de él, amados, celebraron esta fiesta. Después vino el hombre, cambió la palabra, eso estaba profetizado igual, cambiaron las fiestas y enseñan a no obedecer, y este recordatorio que Yeshua hacía, también lo cambiaron, amado, le cambiaron el nombre. Vamos a ver el libro de Mateo. En el libro de Mateo vamos a ver que Yeshua también celebraba estas fiestas, amados. ¿Sí? También Yeshua celebraba esta fiesta, pero a nosotros nos las enseñaron como la Santa Cena, y enseñan a comer galletitas con levadura en la Santa Cena, a tomar vinos adulterados, ¿verdad? Cambiaron la fiesta de panes sin levadura, le cambiaron el nombre por Santa Cena, porque todo lo que tenía que ver con el judaísmo, ¿verdad? Roma lo quería borrar y cambiaron toda la palabra. Pero cuando nosotros aceptamos al Dios de Israel y empezamos a escudriñar la Torá, y empezamos a ver que esta fiesta de la Santa Cena está en la Torá, en Levítico 23, como lo acabamos de ver, y vemos cómo lo cambiaron. Y vamos a leer lo que nos dice aquí en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 17, dice: el primer día de la fiesta de panes sin levadura, porque a Pesach también se lo conoce como panes sin levadura, vinieron los discípulos de Yeshua diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comas Pesach? ¿Verdad? Entonces él da las instrucciones: vayan a tal sitio, van a encontrar un lugar que ya está listo, está preparado. Y más adelante, en el verso 26 del capítulo 26 de Mateo, dice: y mientras comían, Yeshua tomó el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos, y dijo: tomad esto y comed, esto es en mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todos, porque todo esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y yo os digo que desde ahora no la beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Es decir, amados, que nosotros celebramos esta fiesta como un recordatorio de la libertad de nuestro pueblo, y nosotros celebramos esta fiesta como un recordatorio de lo que hizo Yeshua en nuestras vidas, de sacarnos de la esclavitud del pecado y traernos a la Torá, traernos a nuestro Padre Celestial. Nosotros celebramos esta fiesta, amados, de esa manera.
de esa forma. Vamos a ver que también los discípulos de Yeshua celebraron Pesach, amado. Celebraron las fiestas de nuestro Padre Celestial. En 1 Corintios 11, dice, aquí está hablando Pablo, ¿sí? Dice en el verso 23, porque yo recibí del Adón, Corintios 11, verso 23, 11:23, esta es la carta a los Corintios, dice, porque yo recibí del Adón lo que también os he enseñado, que Yeshua, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber dado y diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Es decir, amados, que nosotros celebramos Pesach en memoria de lo que Yeshua hizo por nosotros, en memoria de lo que nuestro Padre Celestial hizo con nuestros ancestros, de sacarlo de la esclavitud de Egipto. Cada vez que partimos, que compartimos la copa de Pesach, cada vez que partimos el pan, la matzá, pan sin levadura en Pesach, lo estamos haciendo en memoria de Yeshua, de lo que Él hizo por nosotros, amados. Yeshua no tuvo los anteriores Cohen, nosotros vemos, amados, que ellos también tenían que presentar ofrendas, holocaustos, sacrificios por los pecados de ellos. Nuestro Padre Celestial nos entrega un Cohen Gadol, según la orden de Melquisedec, sin falta, sin mancha, sin pecado, mediante el cual nosotros podemos acercarnos al trono de la gracia, confiados en lo que hizo Yeshua. Yeshua, amados, no tuvo ninguna falta, y por los méritos de ese sadik, por los méritos de ese justo, que fue muerto de una manera inmisericordia, es que nosotros tenemos entrada directa a nuestro Padre Celestial, por los méritos de Él, amados. No es por ningún sacrificio de animal. Muchos dicen que los rezos reemplazan a los sacrificios de animales, y eso no es verdad, amados. Eso no es verdad. Si bien es cierto, nosotros hacemos los rezos, el rezo de la mañana, la tarde, la noche, pero simplemente como un recuerdo de lo que se hacía en el templo, porque en el templo también se hacían los rezos 3 veces al día o 2 veces al día. Nosotros lo hacemos, pero es un recordatorio, pero los rezos no reemplazan lo que se hacía, amado. En cambio, Yeshua viene a nosotros a darnos esa entrada, amado. No necesitamos ya de sacrificio de animales. Necesitamos aceptar a Yeshua en nuestra mente y en nuestro corazón. Aceptar al Dios de Israel y acercarnos a Él, haciendo un cambio de conciencia, amado. Si hacía lo malo, ahora empezar a hacer lo bueno. Si hacía cosas que no le agradaban a nuestro Padre Celestial, ahora empezar a hacer cosas que le agraden a nuestro Padre Celestial, de acuerdo a como está escrito en su palabra, en su Torá. No hay otra alternativa para que nosotros vivamos confiadamente en este mundo, amados, y podamos también tener ese privilegio de tener la vida eterna a través de Yeshua. No hay otro conducto. Nosotros vemos que hubo un cambio, amados, y eso nosotros lo vemos en el libro de Jeremías. Y eso estaba profetizado que tenía que pasar. Si nosotros vamos a Jeremías en el capítulo 31, Jeremías 31, dice en el capítulo 31, verso 31, he aquí que vienen días, dice Adonai, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Nosotros tenemos que saber, amados, que con quién es el nuevo pacto que nuestro Padre Celestial hace. No es con ninguna religión, por si acaso. No es con ninguna denominación, llámese como se llame. Nuestro Padre Celestial
en su Torá, en su Tanakh, nos entregó el único sistema mediante el cual nosotros podemos acercarnos a Él. Y está aquí en la Torá, y está aquí en la Tanakh. Nuestro Padre Celestial, amados, no nos entregó ninguna religión. Aquí usted explore la Tanakh, explore la Torá. No va a haber ningún pasaje que diga, yo les entrego esta religión y a través de esta religión ustedes me van a servir. Las religiones, amados, como lo hemos enseñado, son inventos de los hombres. Nuestro Padre Celestial nos entregó un sistema de oración mediante el cual nosotros nos acercamos a Él. Y ese es el único medio, esa es la única forma que nosotros tenemos para podernos acercar. Y aquí dice en el libro de Jeremías 31:31 que en los postreros días dice que Él hará nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No es con ninguna denominación, no es con ninguna religión, con la casa de Israel. ¿Cuál es la casa de Israel? Las 10 tribus perdidas, las 10 tribus del norte que están perdidas entre las naciones, y Judá. Esas son, con ellos dos es el nuevo pacto. Y dice aquí, no como el pacto que hice con los padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Aunque fui yo, dice, un marido para ellos, dice el Adón. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Adonai. Daré mi ley, mi Torá, en su mente y la escribiré en sus corazones, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Si nosotros vamos y revisamos el libro de Hebreos, vamos a ver que nos encontramos con las mismas palabras de aquí de Jeremías, amado. Entonces la pregunta es, el escritor de Hebreos, ¿de dónde tomó este pasaje que nosotros lo leemos en hebreo? La pregunta sería, ¿de dónde tomó el escritor de Hebreos? Porque aquí en Hebreos, en el capítulo 10, verso 16, dice, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mi ley, mi Torá, en sus corazones y en su mente las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Es decir, que el escritor de Hebreos está señalando y escribiendo el pasaje que acabamos de leer del libro de Jeremías, amado. Entonces, el nuevo pacto, ¿con quién es? Con la casa de Israel y con la casa de Judá. Si yo no soy Judá y si no soy Israel, ¿qué es lo que tengo que hacer, amados? Adherirme, ¿verdad?, al Dios de Israel, adherirme o hacer conversión al Elohim de Israel. La conversión no como el sistema de los hombres lo ha establecido, porque para adherirse a las religiones que los hombres han inventado, se llenan de un sinnúmero de requisitos que muchas veces es hasta inalcanzable. El sistema que nuestro Padre Celestial estableció lo encontramos en el libro de Ruth, cuando Ruth, la moabita, le dice a Noemí, su suegra, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que tú mueras, moriré yo. Me adhiero al pueblo de Israel y acepto al Dios de Israel. Es decir, amados, que nosotros somos injertados en el olivo natural que es Israel. Nuestro Padre Celestial no es que hace varios pueblos, porque los profetas hablan de que los dos pueblos, la casa de Israel y la casa de Judá, será en el postrero tiempo un solo pueblo. Y nosotros tenemos que ser uno y único, amados. Y no 2, 3, 4, 5 pueblos y tantas divisiones, tanto sectarismo que el hombre se inventa, impidiendo que la gente llegue al Dios de Israel, impidiendo que la gente se acerque al Dios de Israel a obedecer los mandamientos, y ponen un sinnúmero de trabas. Amado, donde quiera que tú te encuentres, no necesitas de ningún religioso, no necesitas de ninguna religión. Ahí, en privado, tú puedes acercarte al Dios de Israel, decirle, Padre Celestial, he pecado contra ti y contra los hombres. En el nombre de Yeshua te pido perdón, perdóname de todas las faltas, ofensas que yo he cometido. De hoy en adelante quiero servirte, enséñame. Propicia personas para que se acerquen a mí y me enseñen la verdad. O en la misma Torá nosotros encontramos la verdad, amados.
Dice la palabra que un corazón contrito y humillado, nuestro Padre Celestial no lo desecha, amados. Acerquémonos al verdadero Elohim, al Dios de Israel, por medio de su Mesías, Yeshua. No hay otro camino, amados. Nos vamos a quedar hasta aquí en esta corta transmisión que hemos hecho del resumen de la Parashá Tesab. Que nuestro Padre Celestial bendiga y guarde a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No se olviden de compartir este mensaje, darle me gusta, suscribirse a nuestro canal y que tengan unas felices fiestas de Pesach, amados. Shalom, shalom, shalom.